Iniciamos con información de la Ciudad de México. Ya se lo contaba, la jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció esta mañana ratificaciones y nuevos nombramientos de su gabinete ampliado. Entre los nuevos nombramientos está el de Mónica Pacheco Skidmore, quien será la coordinadora general de la Central de Abasto, Beatriz Rojas Martínez, que será la titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Local, el DIF, de nuestra ciudad. Por su parte, la maestra Daniela Cordero Arenas fue nombrada como directora general del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, el FONDESO. Asimismo, la jefa de gobierno designó a José Carlos Acosta Ruiz como coordinador general de Capital Humano de la Secretaría de Administración y Finanzas. Por otro lado, María Guadalupe Chávez fue designada como coordinadora general de unidades habitacionales de la Secretaría de Vivienda. Marcela Fuente Castillo fue designada como directora del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México. Ana Villagrán fue nombrada como directora general de la Agencia de Atención Animal. Amaya Ordorica Imas ahora es la titular del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México. Humberto Adán Peña Fuentes se convirtió en el director general de Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural. Y finalmente, en estos nombramientos, le cuento que su servidor y amigo, Braulio Luna, titular de este espacio, ahora tendré el honor y la responsabilidad de ser director general de este canal, Capital 21 del Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México. En cuanto a ratificaciones, la jefa de gobierno, Clara Brugada, le dio continuidad a Javier Hidalgo en la coordinación general del Subsistema de Educación Comunitaria Los Pilares, a María del Rosario Castro Escorcia como directora general del Metrobús y a Renato Berrón Ruiz como titular del Instituto para la Seguridad de las Construcciones. En información de la conferencia mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que su administración ya fue notificada sobre la orden de la jueza Nancy Juárez Salas, con la que se pide que se elimine del diario oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial que ya fue aprobada en el Congreso de la Unión y en las legislaturas estatales. Sin embargo, la notificación llegó a través de un QR sin contenido. Llega una notificación a la Consejería Jurídica. Esa notificación de este juzgado de la jueza, viene un texto y después dice, véase la notificación en este QR. El QR ha sido eliminado. Entonces, ayer la Consejería Jurídica, Ernestina Godoy, la consejera jurídica, le pidió a un notario 176, para que certificara que en efecto el QR no lleva a ningún lado. ¿Sí se entiende? A ver, que Harvard nos diga qué opina de que el QR no se abrió. En respuesta, el magistrado Juan José Olvera desestimó durante la mañanera judicial del colectivo Artículo 41 que la presidenta Claudia Sheinbaum no haya podido acceder al contenido de la notificación enviada mediante un código QR, por lo que aseguró que aunque no haya accedido al contenido de la notificación, dicen que ya está enterada de la resolución judicial emitida por la jueza Nancy Juárez Salas. Escuchemos. El tema trascendente es, ¿está enterada o no? Está enterada, ella misma lo ha hecho público. La cuestión de si puede ver a través del QR o no, esta es una cuestión operativa, es para facilitarle el conocimiento hasta la comodidad de su dispositivo que pueda verlo, como cualquier ciudadano, pero también tiene la puerta abierta para presentarse en el tribunal. En más información de la reforma al Poder Judicial, la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal resolvió con 3 votos a favor y 2 en contra que el INE continúe con la organización del proceso extraordinario para la elección de jueces, magistrados y ministros el próximo 1 de junio de 2025. Durante la discusión del proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, la mayoría en el Pleno determinó que las suspensiones otorgadas por jueces de distrito para detener los preparativos para la votación, ya se lo decía, el 1 de junio de 2025, no tienen argumentos jurídicos. Asimismo, el magistrado Felipe Fuentes puntualizó que la reforma judicial ya aprobada y promulgada se trata de un mandato constitucional que no puede frenarse, lo cual fue reforzado por Felipe de la Mata Pizaña, quien argumentó que suspender el proceso es contrario al artículo 41 de la Constitución, por lo que ni la Suprema Corte podría ponerle un freno. Tras esta resolución del Tribunal Electoral, el INE anunció que acatará la decisión, por lo que continuará con los preparativos de la elección de personas juzgadoras. Respecto a la reforma presentada ayer en el Pleno del Senado de la República por el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Adán Augusto López Hernández, para que no procedan recursos jurídicos contra cambios a la Constitución política, hoy las comisiones de puntos constitucionales y de estudios legislativos modificaron la minuta y eliminaron los cambios en los que se establecía que las normas relativas a los derechos humanos se interpretaran de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia,
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, pero en ningún caso pueden ser inaplicadas por medio de control de convencionalidad. Además, se retiró lo referente a que no cabe juicio o recurso en las reformas y adiciones a la Constitución por su forma, procedimiento y fondo. También se eliminó el texto que señala que son improcedentes las controversias al proceso deliberativo legislativo y correlativa votación, así como aquellas que busquen controvertir las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. Por la tarde, la reforma fue aprobada en ambas comisiones, por lo que pasó al Pleno de la Cámara de Senadores para su discusión y eventual votación. También le cuento que ayer las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos aprobaron el dictamen que reforma los artículos 4, 21, 41, 73, 116 y 123 de la Constitución Política en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial. De acuerdo con el dictamen enviado al Congreso por la presidenta Claudia Sheinbaum, se eleva a rango constitucional la obligación del Estado de garantizar el goce y ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres y reconoce que en nuestro país existe una diversidad de familias. Además, establece que el Estado debe reforzar las tareas de seguridad pública para proteger a mujeres, adolescentes, niñas y niños. Asimismo, las reformas señalan que el principio de paridad de género deberá observarse cuando se lleven a cabo los nombramientos de las y los titulares del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades y municipios. Ahora hablemos de la Cámara de Diputados, porque los legisladores de San Lázaro aprobaron con 483 votos a favor la reforma constitucional en materia del bienestar que propuso el entonces presidente López Obrador, con la que se reduce de 68 a 65 años la edad para acceder a la pensión universal de adultos mayores. También contempla el mandato para que los 32 estados del país garanticen la entrega de una pensión a las personas con discapacidad y además eleva a rango constitucional el programa Sembrando Vida, pues ya se obliga al Estado a garantizar la entrega de un apoyo permanente a campesinos que cultiven árboles frutales y maderables. La reforma ya fue enviada al Senado de la República para su análisis, votación y eventual aprobación. En otro tema, esta tarde la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el voto de desempate de la ministra Lenia Batres Guadarrama, revocó el amparo de un tribunal federal con sede en el Estado de México que ordenaba la liberación de Mario Aburto Martínez, asesino confeso del candidato presidencial del PRI en 1994, Luis Donaldo Colosio Murrieta, a poco más de 30 años del magnicidio ocurrido en Lomas Taurinas, Tijuana. Además, ordenó reponer el proceso de juicio como lo solicitó la Fiscalía General de la República para que se escuche a las víctimas del crimen, en este caso a la familia del político asesinado. Les recuerdo que Aburto, mediante un recurso legal, buscaba que su sentencia fuera modificada, tomando como base la pena que dictaba el Código Penal de Baja California en 1994 por el delito de homicidio calificado, la cual era de 30 años en prisión, tiempo que Aburto ya cumplió, y que no se tomara en cuenta la pena de hasta 50 años que consideraba el Código Penal Federal. En más información judicial, ayer el coordinador de fortalecimiento institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ricardo N., fue detenido por el delito de abuso sexual agravado, presuntamente cometido el 12 de agosto pasado contra una subordinada que declaró que fue víctima de tocamientos. Hoy se realizó la primera audiencia del caso, donde el juez de control le impuso prisión preventiva justificada. Ricardo N. llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace un año por un ajuste a la estructura del máximo tribunal del país, realizada por la ministra presidenta Norma Piña Hernández, quien lo contrató con un sueldo mensual neto de 122,747 pesos, más onerosas prestaciones. Es de recordar que Ricardo N. se desempeñó como titular del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública durante el sexenio del colaborador de Genaro García Luna, Felipe Calderón, cuando Genaro García Luna era el encargado de la Secretaría de Seguridad Pública. Y es momento de una pausa, pero no se vaya. Al regresar conversaré con la titular de la Secretaría de Salud de nuestra ciudad, Nadine Gassman. Esto sobre el inicio de la campaña de vacunación invernal, que este año prevé aplicar más de 3 millones de dosis contra la influenza y el COVID.